Hola, buenas tardes a todos. Mientras esperamos que se vayan conectando, les deseo un lindo sábado y un inicio de este receso invernal particular y diferente. Estoy para que se sume la charla. Isabel, ¿cómo estás? Hola, Natalia. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Me ves bien? Te veo bien. ¿Vos me ves Yo bien? también. Yo no me veo bien, confío en vos, yo solo veo mis ojos. Lo digo en vivo para que quede asentado que yo no me veo bien. Vamos a tener que hacer algunos ajustes. Bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien, Natalia? Todo bien, todo bien. Acá, comenzando acá esta charla para compartir un nuevo encuentro, para seguir construyendo salud o espacios de salud o momentos de salud. Qué importante, ¿no? Vamos a, Hoy pensaba eso. eh, a veces pensamos que hay espacios que hay que construirlos y gestionarlos ahora por el momento diferente que estamos transitando, pero en realidad todo el tiempo hay que construirlos, no porque estemos pasando por una situación de no normalidad, porque no, a veces no me gusta decir de anormalidad, de no normalidad, eh, hay que trabajar estas cuestiones. Bueno, voy a saludar a Isabel. Isabel es una seguidora de todos mis vivos. Gracias, Isabel. Hola, Noemí, buenas tardes. Y bueno, buenas tardes a todos los que siempre nos siguen en nuestros vivos, ahora sábado a sábado. Tal vez tengamos sorpresas en la semana también, aprovechando el receso invernal, hacer algún encuentro para acompañarlos y seguir construyendo estos espacios, como decía Natalia, de salud. Y hoy vamos a hablar de bienestar psicológico, de bienestar emocional. Eh, ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de bienestar psicológico? Cuando hablamos de bienestar psicológico, hablamos de un concepto muy amplio, de un concepto muy amplio porque abarca no solo las dimensiones en las cuales nosotros estamos insertos, sino también en todos los factores que influyen en nuestro bienestar emocional. ¿Cuáles son? Los sociales, los individuales y los psicológicos, por supuesto. Entonces, de este modo es muy interesante ir buscando herramientas y construyendo para que en cada uno de esos espacios ir acomodándonos y sintiendo un poquito de mayor adecuación. El bienestar psicológico está muy relacionado con la manera en que cada uno vivimos y vive en el día a día. O sea, de qué manera transitamos por la cotidianeidad que nos toca vivir y de qué manera afrontamos los retos que nos ponen ese vivir que, ese arte de vivir que nos pone todo el tiempo retos y desafíos. Entonces, uno cuando va encontrando herramientas, ideando modo de manejarlos, aprende de eso, aprende de la manera en que yo enfrento esos retos, eh, cómo puedo atravesar todas esas dimensiones de una mejor manera. Y estoy convencida que la mejor forma de hacerlo es profundizando sobre cada factor y sobre todo propiciando el encuentro con el sentido de la vida, este sentido de la vida que tanto venimos hablando. Cuando uno propicia, uno va buscando la manera en que puede transitar la cotidianeidad que le toca vivir de la mejor manera posible, uno va encontrando un sentido a la vida y va encontrando qué hacer con lo que nos pasa. Eh, Hola Karina, hola Marina Mar. Marina Mar también siempre nos ve en todos los vivos. Y hoy vamos a hablar de la psicóloga Carol Riff. Ella desarrolló un modelo de bienestar psicológico que plantea que hay 6 factores o dimensiones, como lo querramos llamar, que contribuyen significativamente
en nuestra calidad de vida. 6 factores que contribuyen a nuestra calidad de vida. Ujú. La calidad de vida es, creo que como venimos hablando siempre, ¿no? Estamos hablando de constructos teóricos, por lo tanto la calidad de vida va a variar en función de la sociedad, ¿no? En la cual, digamos, se mida, o sea, hay distintos factores que uno puede utilizar para medir la calidad de vida de una sociedad. Por ejemplo, puede ser el bienestar material o puede ser el bienestar social, ¿no? Todo lo que hace referencia al desarrollo, como la productividad, ¿no? La contribución, la educación, el bienestar emocional, ¿no? Que es lo que nos trae a nosotros acá. Por lo tanto, dentro de lo que es la calidad de vida, nosotros nos vamos a abocar digamos, al área que nos compete, que es el bienestar emocional, ¿no? Y que hace referencia a diferentes factores. Como decías vos, bueno, Carol Riff va a tomar 6 puntos básicos, ¿no? Para poder definir, bueno, qué es un bienestar emocional, cuáles son los indicadores que podemos tomar para decir, bueno, si una persona goza de bienestar emocional, y en función de eso, bueno, intervenir y trabajar sobre ellos, ¿no? ¿Y de qué manera yo se de, puede, de qué sí, manera se empieza a intervenir y a trabajar en ellos, Natalia? bueno, principalmente, primero empezar a definirlos un poco, ¿no? Estos criterios, ¿no? Y ver, bueno, en función de ellos, qué características los componen y hacer una especie de autoevaluación para ver si uno, ¿no? Cumple con los criterios, ¿no? Que propone Carol para decir, bueno, gozamos o no de cierto bienestar emocional o psicológico, ¿no? Claro. Uno de esos primeros criterios que ella toma para definir el tema de el bienestar psicológico o emocional y por lo tanto que gozamos de salud mental positiva es la autoaceptación, que es uno de los ¿Cuánto? conceptos que también trabajamos con Yahoda, ¿no? Y que venimos trabajando, ¿no? Esto de poder realizar una integración, ¿no? Entre aquellos aspectos positivos y negativos, ¿no? Podemos llamarle negativos, ¿no? De nuestra personalidad. Aceptar es decir, bueno, es mantener una actitud en cierto punto positiva, ¿no? Con respecto a esas Claro. características, ¿no? Y hay un psicólogo que es Carl Jung, en realidad Jung, perdón, Carl Jung, que refiere, ¿no? Que dice que todo aquello que uno niega en cierto punto, nos va a seguir insistiendo, nos va a seguir sometiendo, ¿no? Mientras que aquello que uno puede aceptar o incorporar en ese autoconcepto que uno tiene, ¿no? El poder aceptarlo, nos termina transformando. Y esto se refiere mucho con poder integrar los distintos sucesos de nuestra vida, los distintos sucesos desagradables de nuestra vida, ¿no? Para poder aprender de ellos también, ¿no? Integrarlos, incorporarlos, implica aprender de ellos. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo me autoacepto? ¿No? ¿Cómo me Bien. autoacepto? ¿Cómo llego a aceptar aquello que no me gusta de mí? ¿No? Yo creo que, bueno, uno puede tomar distintas herramientas para comenzar este proceso de autoaceptación, porque es un proceso en sí, no es algo que mágicamente uno lo pueda llevar adelante en algunas sesiones de terapia o en algunos, a veces lleva años el poder autoaceptarse, ¿no? Creo que una de las primeras cuestiones que uno tendría que poner, ¿no? sobre la mesa para poder comenzar con este proceso es, bueno, detectar aquellas cuestiones que me están quitando felicidad, ¿sí? ¿Qué cosas de mí me están quitando felicidad? ¿Qué cosas de mi personalidad, de mis características, me están quitando, ¿no? Ese bienestar o ese, digamos, ese buen pasar, ¿no? Entonces, una vez cuando uno empieza a detectar esas cuestiones, que en realidad tiene que ver con todos estos esquemas de pensamiento mentales que hablábamos la otra vez, ¿no? Claro. Son estos pensamientos que surgen, ¿no? En la conciencia de uno y que terminan realizando a través de estos esquemas lecturas particulares de la realidad. Entonces,
Primero tengo que detectar todos aquellos pensamientos negativos que tengo de mí, ¿no? Todo aquello que me está quitando felicidad y en cierto punto tratar de liberarme de ellos, ¿no? Tratar de poder limpiarlos. Esto que también hablamos de hacer un poco de la higiene mental, ¿no? Y en cierto punto poder pedirse a uno mismo perdón, ¿no? Porque cuando uno pide perdón siempre le pide perdón al otro. Perdóname por esta actitud, perdóname por haberme comportado de esta manera, o por haber dicho esto o lo otro. Pero no sé si hay gente ahí en la audiencia, porque yo no veo a las personas que entran, pero les pregunto a ustedes que están ahí del otro lado, si alguna vez se pidieron perdón a sí mismos. Si se pidieron perdón a sí mismo, póngame un dedito hacia arriba. Y si no, póngame el dedito hacia abajo, a ver si yo puedo ver los comentarios. ¿Qué decís vos, Ariadna? ¿Hacemos esta pequeña pregunta? Pedirse perdón a uno mismo no es fácil, pero eso yo creo que es el primer paso para la autoaceptación. O sea, yo creo, Ujú. siempre le digo a mis alumnos lo siguiente, cuando en las materias, ahora ya le contesto a Isabel, cuando en las materias de práctica pedagógica me dicen que es difícil revisar las prácticas, yo le digo, más difícil es revisarse en la vida, y primero hay que revisarse en la vida, y primero hay que pararse frente al espejo y putearse, y a partir de ahí uno puede también revisar otras prácticas profesionales o lo que sea. El momento en que vos pudiste pararte frente al espejo, puteaste, te amigaste con todo eso, ya es un escalón menos que tenemos que subir. Isabel dice que no pudo, que es difícil, Ujú. y te cuento que también nos está viendo Susana, nos está viendo Gustavo, nos está viendo Bienvenidos, Claudia. bienvenidos a todos, bienvenidos y bienvenidas a todos. Es difícil pedirse perdón, en realidad, porque hay siempre, ¿no? un sentimiento inconsciente de castigo. Entonces, tarea para la semana que viene, yo creo que es importante, siempre dejo tareas, es hacer una lista de todas aquellas cosas que a uno lo hacen sentir culpable, ¿no? Y después de que hice esa listita, voy a decir, me libero de este sufrimiento. Me pido perdón a mí mismo por haber, digamos, por haber hecho esto, me pido perdón por haberme castigado de esta manera. Yo no tengo la culpa, no me culpo ni yo, ni culpo a los otros. Creo que es un ejercicio fundamental. Todo lo que es la psicología positiva tiene este aire oriental, ¿no? De la psicología oriental, que implica aceptarse y pedir perdón, no solamente a los demás, sino a uno mismo. Esa es creo que es el primer paso para poder autoaceptarse, ¿no? Otra cuestión que uno tiene que, digamos, tener en cuenta para la autoaceptación es autovalidarse emocionalmente, es decir, aceptar las emociones que surgen en el momento. Porque después la típica es que viene, ¿no? Algún familiar, un amigo y te dice, che, pero ¿por qué estás mal vos? Si no tenés razones para estar mal. Estás bien de salud, tenés trabajo, tenés esto. Y sin embargo uno se siente triste. Entonces, la mirada del otro o el dicho del otro me está diciendo, está mal lo que vos estás sintiendo. No Empezá a sufras. sentirte bien. Exactamente. Entonces, ¿qué hago yo? Niego mi emoción, me niego mi genuinidad, o sea, dejo de ser sincero conmigo mismo, opaco ese sentimiento, lo quiero aplastar, lo quiero reprimir, y no es así. O sea, para poder autoaceptarse, uno tiene que autovalidarse emocionalmente también, ¿no? Este, Otra de las cuestiones para poder autoaceptarse, todos estos son tips y herramientas, Ariadna, para que la gente las ponga En una cajita, en las vamos práctica. poniendo en la cajita. Vamos armando una caja de herramientas donde uno empiece a autoaceptarse. ¿Qué es autoaceptarse? Bueno, primero, autovalidar mis emociones, ¿no? Pedirme perdón, cultivar una buena relación con la incertidumbre, ¿no? Porque uno no quiere uno quiere controlar todo, ¿viste, Ariadna? No sé si te pasa que la persona dice, no, pero yo quiero tener bajo control, no quiero tener esta estructura, y la incertidumbre es intolerable, parecería que no podría llevarse adelante, ¿no? Las cosas si uno no las tiene arregladitas, estructuradas o acomodadas.
Y sin embargo, uno tiene que empezar a cultivar una relación, otro tipo de relación con la incertidumbre, porque la vida es eso, la vida es riesgo, la vida es animarse a elegir, la vida es no saber qué es lo que va a pasar. Eso es lo Claro, divertido también, ¿no? por Entonces, supuesto. no, uno quisiera que saber el final de toda historia, pero qué más aburrido que eso, que saber cuál es el final. Entonces, empezar a cultivar otro tipo de relación con la incertidumbre es parte de la autoaceptación, ¿sí? Y no compararse jamás con los otros. No hay que compararse Nunca con lo los que nos, demás. nunca lo que nos pasa a nosotros va a ser igual que lo que le pasa a otro. O nunca lo que... No hay que ir tampoco, a veces vamos, polarizamos a cuestiones más difíciles, vamos a cuestiones sencillas. Me quiero cortar el pelo y le pregunto a 45 personas si el pelo me va a quedar bien y termino dudando si el corte que elegí y el color de pelo que elegí me gusta porque opinar tantas personas, abrí un abanico tan vasto. Entonces creo que siempre lo que vos decís, validarse uno y validarse lo que siente, desde lo que hablábamos, de qué tengo ganas de hacer en este aislamiento social, a cuestiones de decisiones, decisiones de la cotidianeidad, ¿no? Por eso hablábamos de estos Es, factores que hacen nuestro bienestar emocional, porque a veces esa incertidumbre que va desde cositas más banales a cuestiones más profundas, nos pueden inestabilizar demasiado. Como decís vos, si yo siento dolor, ¿por qué no tengo que sentir dolor? ¿Por qué el dolor no lo puedo vivir así? ¿Por qué no lo puedo transitar de esta manera? ujú, Dice Luciana, me siento mal porque pienso que nunca hago lo suficiente. ujú. Hola Luciana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, creo que eso es parte también de aceptarse uno mismo, decir, bueno, a ver, aprender a aceptar las imperfecciones, ¿no? Porque la imperfección es bella, es lo más bello que puede pasar, ¿no? Porque uno tiene ese ideal de belleza de que todo tiene que ser perfecto, controlado, liso, llanito, ¿no? Que el camino tiene que ser... Y sin embargo, uno va a la cordillera. ¿Y qué ves en la cordillera, Ariadna? ¿Qué Belleza. ves en la cordillera? ¿Qué Belleza, ves? solo eso. Es pura... ¿Y ustedes saben qué son las montañas? Las montañas son imperfecciones del terreno, o sea, son fallas geográficas, ¿no? Y desde la falla geográfica, fíjense cómo se erige algo que es bello, algo que toca el cielo, algo que tiene en ocasiones miles de colores, que tiene puntas nevadas. Entonces, aceptar la imperfección, aceptar aquello que uno no puede, creo que ahí está la salud, ¿no? Y no querer aplanar el terreno, porque si aplanamos el terreno destruimos la montaña, que es, digamos, aquello que nos muestra que hay belleza ahí. No hay que querer desdibujar, ¿no? Tapar, negar nuestras fallas, porque uno lo que... Y si nosotros queremos tapar, estamos tapando todo el tiempo, estamos, ¿no? Yo siempre hago esta referencia, y los pacientes están hartos de mis referencias, pero le digo, el mundo es como un gran colador, ¿sí? Es como un gran colador, ¿no? Y si yo empiezo a tapar cada uno de esos agujeritos que hacen a este gran colador, yo me empiezo a quedar sin luz y me empiezo a quedar sin aire. Entonces, la intención en esta vida no es cubrir esos agujeros como si fueran fallas, ¿sí? Sino dejarlos que filtre por ahí el aire y la luz, ¿sí? Aceptar que uno no es perfecto, y ahí está la salud mental. Y esto se ve mucho en las relaciones, ¿no es cierto, Ariadna? Mira, estaba pensando justamente en este factor del cual también habla Carol, ¿no? De las relaciones positivas, porque hablábamos de la validación del otro, de la mirada del otro, y para el bienestar emocional es y tener relaciones positivas, relaciones de calidad con los demás, gente con la que se pueda contar realmente, gente que se pueda amar y que nos ame realmente, sinceramente, con honestidad. Porque cuando perdemos el apoyo social, cuando empezamos a hacer real esa soledad social que se hace latente, aumentan mucho las probabilidades de que nos enfermemos. La salud ahí se desdibuja, porque cuando no tenemos un contacto sano,
un contacto sano con un otro, ahí se nos complica todo. Me van a decir qué beneficio tenemos, porque podemos tener beneficios y podemos tener desventajas de tener relaciones positivas. Dependen mucho, mucho de nosotros tener relaciones positivas, porque es la manera de cómo nos comunicamos con el otro, qué le damos al otro, porque a partir de lo que damos al otro, parece una frase hecha, pero es real. Vamos a recibir lo que damos y la manera que lo damos. Eh, Cuando nosotros tenemos relaciones positivas y satisfactorias con otros, nos va a interesar el bienestar del otro y al otro le va a interesar nuestro bienestar. Cuando vos decías muy bien recién, cuando una persona está atravesando un momento de dolor, vamos a entender su dolor, vamos a abrazar su dolor y no vamos a opinar sobre su dolor o ni decirle, ay, si yo pude, vos podés. Simplemente vamos a validar en el otro. Probablemente a veces nosotros invalidamos más al otro de lo que pensamos y después cuando necesitamos que nos validen recibimos lo mismo. Cuando uno tiene relaciones sanas, desarrolla una empatía hacia el otro, una forma de comunicarse y de entender al otro diferente. Ahora bien, no todo es tan lindo. Suele suceder que yo tenga relaciones que no son positivas, relaciones cercanas, sin más, que no son positivas, que no me enriquecen, que no me acompañan en mi crecimiento. Entonces ahí nos va a ser muy difícil ser personas que podamos acompañar al otro con calidez, con amorosidad. Seguramente vamos a ser una de esas personas que siempre está viendo en el otro algo que no nos gusta, algo que juzgamos, algo que criticamos. No tener relaciones positivas hace que no estemos dispuestos, hace y es el resultado de que no querer comprometernos con un otro. Porque cuando uno no se compromete con el otro, no tiene vínculos realmente importantes, no hace un vínculo realmente fuerte y que nos acompañe de la manera que necesitamos a ese otro que todo el tiempo nos tiene que estar acompañando en la vida porque somos seres sociales que necesitamos de los otros. Y entonces ahí caemos en distintas situaciones que nos llevan a soledades sociales que no son buscadas, no son un aislamiento social momentáneo por una pandemia. Son aislamiento social de que no tengo con quién hablar y realmente me entienda, que no tengo con quién salir. Una persona con la cual no puedo compartir lo que me pasa en mi diario porque tengo miedo que me juzgue. Una persona con la cual no puedo desnudarme, pues yo creo que tener relaciones positivas va ahí, poder desnudarme con el otro, ser yo realmente. Ahora bien, para que esto suceda, ¿qué es necesario, Natalia, también? Ya hablamos de la autoaceptación, de la validación. Ahora, ¿qué es necesario también, Natalia, para poder tener relaciones positivas y para validar mi autoaceptación? Ujú. Este, bueno, todo lo que es referente al bienestar va por distintos factores, distintos lugares. Creo que otra de las cuestiones que uno podría tener en cuenta para decir, bueno, si hay un bienestar psicológico, además de la autoaceptación, de las relaciones positivas y demás, es poder tener un proyecto de vida que también lo hemos trabajado desde Víctor Frankl, el poder darle un sentido, ¿no? El poder, digamos, encontrar en esta vida el mapa del tesoro, le llamo yo, ¿no? Ese mapa, por qué caminos andar, ¿no? En qué lugares cavar para encontrarlo, ¿no? Creo que uno tiene que tener una guía, una orientación, una meta, es decir, un propósito, un lugar hacia dónde ir, ¿no? Eh, y como decías vos la otra vez en los vivos, a veces esos proyectos en realidad son del día a día, ¿sí? No necesariamente tienen que ser metas a largo plazo. Probablemente, y no necesariamente todos tienen que venir por el lado laboral o académico o del éxito, ¿no? Porque, bueno, obviamente que esta cultura, ¿no?, de la posmodernidad nos va imponiendo determinados valores que uno inconscientemente los va absorbiendo, ¿no? Como que la belleza es tener un buen cuerpo, o que la belleza es ser perfecto, o que el éxito va a estar dado por tener determinado tipo de bienes materiales, o porque el dinero nos va a permitir obtener amistades, no sé,
distintos tipos, ¿no? de valores que se van inculcando, que obviamente a veces son contraculturales en algún punto. Entonces yo creo que, bueno, uno para poder tener un propósito en la vida, primero tiene que fijarse determinadas metas, ¿no? Claro. Y creo que esas metas tienen que ver con los demás criterios también, ¿no? El poder, la meta de autoaceptarse, la meta de construir lazos saludables con los otros, poder ver, bueno, qué partes no son saludables de mi persona en esos lazos, porque a veces uno dice, no, el tóxico o la tóxica, y Es sin el embargo otro. el tóxico es que, claro, uno tiende a poner la responsabilidad en el otro como mecanismo defensivo, ¿no? Proyectar se llama desde la psicología los defectos que uno puede ver en su propia personalidad. Y sin embargo, a veces esa toxina no proviene del otro, sino de nuestra propia personalidad. Entonces, bueno, poder ver qué cuestiones podemos cambiar para hacer más saludable la relación, porque cuando yo decía antes, bueno, uno tiene que aceptarse como es. Ahora, obviamente que si el como uno es no es saludable, tampoco, digamos, uno debería aceptar cosas que no son sanas o saludables o que son positivas al vínculo con el otro, ¿no? Esto que quiere, a ver, vamos a llevarlo a un extremo, que si uno tiene actitudes, no sé, por ponerle un nombre, sádicas hacia el otro, ¿no? Que uno es agresivo, eso uno no tiene que decir, bueno, yo soy agresivo, me quedo así, no, no apuntaba a esa la aceptación. La aceptación tiene que ver, bueno, a ver, digamos, qué potenciales tengo yo, qué cuestiones puedo modificar, qué cuestiones son saludables a los vínculos o a mi persona o a mi vida. Yo no puedo tal vez aceptar estar triste todos los días, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de tristeza y demás. Obviamente que uno puede tener días tristes, pero si esta tristeza, como venimos diciendo en varios vivos, supera determinados niveles y ya entra, digamos, dentro de lo que sería, ¿no? la falta de la salud, bueno, ahí uno debería pedir ayuda a algún profesional de la salud mental, ¿sí? Eh, Esto de ponerse metas y encontrarle un sentido a la vida es lo que nos va a llevar a caminar, ¿no? A andar el camino, es lo que nos va a motivar. Ahora, todo camino, toda meta que uno elige para alcanzar implica, digamos, que pierda otras cosas, ¿no? Si uno elige el camino A, no puede ir por el camino B. Y en esa elección, en esa pérdida, algo queda, digamos, que uno tiene que aceptar también. O sea, hay algo del sacrificio que se tiene que poner en juego a la hora de caminar, ¿no? Este camino, del andar este camino, que implica generar un proyecto de vida o encontrarle un sentido, ¿no? A nuestro proyecto. En esta elección, ¿no? Siempre cuando uno elige hay una pérdida, hay algo que uno no puede agarrar o asequir o tener, y eso también uno tiene que aprender a tolerar un poco, ¿no? A tolerar a perder algunas cuestiones, a realizar sacrificios, ¿no? Porque tal vez hay personas que no quieren elegir para no perder, y cuando no elegís, no hay posibilidad de crecimiento personal, ¿no es cierto? Estaba pensando eso, uno de los factores de que Carol hace mucho hincapié es en el crecimiento personal. El, creo que el crecimiento personal va acompañado del propósito en la vida, de encontrarle ese sentido a la vida. Y como decías vos, con todas las cosas buenas, con lo malo que trae acá para eso, y sobre todo, eh, sumando de lo malo, restando de lo bueno, y con todo eso va construyendo mi crecimiento personal. El crecimiento personal del que habla Carol es de ese crecimiento en el cual yo saco partido a todas mis potencialidades, a mis talentos y habilidades, y utilizando todas las capacidades que yo puedo utilizar para desarrollar mis habilidades y seguir creciendo como persona. Siempre cuando
en la escuela se habla de que un estudiante no tiene habilidad para determinada cosa. Siempre se dice, pero para algo, para otra cosa sí tenés habilidad. Tal vez no sos bueno para esto, tal vez no sos bueno dibujando, pero sí sos muy bueno tocando la guitarra. Tal vez no seas bueno haciendo tal cosa, y eso es muy importante para nuestro crecimiento personal, para nuestra autonomía, es recrecir. Yo soy capaz de esto, ¿qué hago con esto? Cuando yo aprendo a sacar lo mejor de mí, a explotar lo mejor de mí, voy a estar abierto a nuevas experiencias. Voy a, por ejemplo, en el caso de quedarme sin el trabajo que tenía, entonces voy a estar abierto a decir, bueno, yo también sé hacer esto, yo también puedo estudiar y aprender a hacer esto. O simplemente, como decíamos el otro día, cuando no sabes qué hacer, ponerte a tejer, ponerte a hacer una actividad física, ponerte a decir, bueno, a ver, esto me hace bien y esto me gusta. Siempre cuando escuchamos y prestamos atención a nuestras potencialidades y le damos ahí una importancia, siempre vamos a tener un mejor crecimiento personal, vamos a tener una mejor comunicación con el otro, vamos a tener mejores relaciones con el otro, porque vamos a estar más felices. Porque las personas que no, no prestan atención a su crecimiento personal, que no escuchan lo que les pasa, esto puede suceder, por ejemplo, con la carrera que estudiaste, que ya no te gusta más, o con el trabajo que tuviste un montón de años de tu vida y decir, bueno, ya no tengo más ganas, quiero hacer otra cosa, ¿ahora qué puedo hacer? Es importantísimo eso para el desarrollo y para el bienestar emocional de uno, escucharse lo que le pasa y saber que en nosotros están las herramientas para poder modificarlo. Cuando yo no crezco, cuando yo no me desarrollo, cuando no le presto atención a todo esto lo que venimos hablando, eh, nos vamos a aburrir. La vida nos va a parecer aburrida, monótona, va a perder todo el color. Y lo que decías vos hace un rato, vamos a empezar a ver en el otro cosas que queremos ver en nosotros y vamos a empezar a juzgar y a invalidar lo que le sucede a otro, porque nosotros no nos sentimos capaces, no nos atrevemos a modificar nuestra vida, a crecer, a desarrollarnos en otros espacios. Ahora bien, esto que estoy hablando, desarrollar nuestras actitudes, nuestras habilidades, modificar nuestras creencias, esas creencias limitantes que tenemos, que por ejemplo nos llevan a pensar que el resto de nuestra vida tenemos que dedicarnos a lo mismo que estudiamos cuando teníamos 18 años o lo que decidimos cuando teníamos 18 años, o a esas creencias familiares que nos llevaron a desarrollarnos de alguna manera en la vida. Y entonces es importante y fundamental a la autonomía, acá, fortalecer la autonomía. ¿Y por qué es necesario esto, Natalia? Bueno, la autonomía es un concepto que obviamente hace a lo que es el bienestar psicológico, ¿no? Y que es un indicador, un punto fuerte de salud también, ¿no? Positiva. Digamos, como decíamos la otra vez, ser responsables de nuestras decisiones, resistir un poco todo lo que es la presión social, ¿no? Esto de vos tenés que ser de esta manera, no, y porque una madre, ¿no? Que seguramente está en nuestros prejuicios, como decía Luciana, si no me equivoco, hace un rato, que decían, no, me siento mal porque siento que o pienso que nunca hago lo suficiente. Evidentemente ese de hacer lo suficiente es un pensamiento que fue inculcado desde afuera, ¿no? Vos tenés que, o una madre tiene, o una esposa, o un hijo, tiene que ser de esta manera, como si fuera un ideal, ¿no? Y esos ideales son ficticios, muchas veces son muy alejados, son construidos desde el afuera, con todas las perfecciones que uno podría imaginar, ¿no? Y sin embargo uno nunca alcanza ese ideal, ¿no? Porque cuando alcancé eso, siempre me pusieron un nuevo, ¿no? Un nuevo atributo a esa perfección. Y uno siempre queda como en insuficiencia, ¿no? Con respecto a ese ideal. Por lo tanto, la autonomía implica un poco también desprenderse de ese ideal, ¿no? Desprenderse y decir, yo voy a hacer lo que
quiero hacer, lo que deseo hacer, lo que elijo hacer, ¿no? Más allá de esa presión social. Y eso implica otro tipo de regulación de mi comportamiento, ¿no? Este, evidente, o sea, obviamente que desde la afuera me viene un montón de información que yo en algún punto debo empezar a filtrar para poder diferenciarme de los otros. Hace un ratito, bueno, yo les traía a Jung con esto de, bueno, si uno acepta aquello que es desagradable de nuestra personalidad, uno termina como generando un crecimiento. Y él habla todo, digamos, en este crecimiento de los sujetos que se da a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Porque el ser humano se desarrolla desde que nace hasta el día que muere, o sea, el adulto mayor también está en desarrollo. En todo, digamos, en este recorrido, este desarrollo, uno lleva adelante lo que Jung denomina el mito del héroe, ¿no? Esto de encontrar el sí mismo, encontrar su propia identidad, ¿no? Es ir atravesando distintas etapas, ¿no? Salir, digamos, un poco de la caverna, que sería, ¿no? Toda la cuestión maternal, enfrentarse a las normas en cierto punto paternales, lograr una integración del matriarcado y el patriarcado, pero también, digamos, pudiendo poner la voz de uno mismo, ¿no? Ser el héroe de la propia historia, ser el protagonista. Y el sí mismo, digamos, digamos, un punto fundamental que uno tiene que ir desarrollando para decir, bueno, yo soy de esta manera, con estas habilidades, con estas potencialidades, con estos, pongámosle la palabra defectos, ¿no? Pero en realidad, bueno, para mí no es defecto, porque defecto es aquello que falta y bueno, uno en realidad está completo. Lo que pasa es que uno quiere ver eso, ¿no? Como que no está completo. Y sin embargo, cada uno es completo en su individualidad y en su singularidad. Lo que pasa es que hay un ideal contra el cual uno digamos, se está todo el tiempo contrastando, ¿no? Y siempre queda en menos esa imagen, ¿no? Porque aquella es perfecta y uno no puede alcanzarla. Pero bueno, esto que me viene de la afuera, ¿no? Que es nuestro entorno, uno también debería aprender a dominarlo, ¿no? Compañera, ¿qué dice usted? No, perdón, me estaba anotando algo que no me quería olvidar de decir, por eso sí me quedé pensando, porque usted tocó un tema que amo, que es el mito del héroe, el recorrido del héroe, y me acordé de Mircea Eliade, de la literatura, donde siempre el protagonista tiene ese recorrido de heroico y ese recorrido en el cual va atravesando batallas y sale victorioso o no, pero depende, según lo que fue, de la manera que lo fue transitando, es de la manera que llega al final de ese recorrido. Y una frase, un tópico muy recurrente que siempre yo digo y lo voy a sostener es el ser el protagonista de su propia vida, ser el protagonista de nuestra propia vida, porque aunque a veces parezca que hay cuestiones externas, hay cuestiones que no nos permiten, siempre el protagonista de nuestras vidas somos nosotros. Por eso, uno de los factores que influyen también en nuestro bienestar emocional es el dominio con el entorno. El dominio con el entorno no significa que yo tengo que manipular y que todo el mundo de mi alrededor tiene que hacer lo que yo quiero y como yo quiero para satisfacer mis necesidades. El dominio con el entorno implica de qué manera yo manejo las exigencias y de qué manera aprovecho las oportunidades que me da el afuera. De esta manera, si yo puedo manejar esas exigencias, las voy limitando, las voy diciendo, bueno, está bien esto, está bien, voy a ir por el mismo camino y de acá me voy a correr, la voy a modificar, la voy a resignificar, nos permite que nuestras capacidades sean una fortaleza y no un obstáculo, porque yo con mis capacidades puedo decir, estoy acá parada, ¿de qué manera me influye mi entorno, mi alrededor, el mundo? ¿De qué manera dejo que me influya? ¿De qué manera dejo que me limite? ¿De qué manera me potencia? ¿De qué manera me potencia el afuera? Porque cuando soy una persona que, que puedo entender eso, que puedo pararme
sin condicionamientos y entendiendo lo que pasa alrededor, cuando tengo una sensación de control de lo que pasa a mi alrededor, voy a ser capaz de sentirme influyente también en lo que pasa. No que me influye todo el tiempo el exterior, el entorno en el que me muevo, sino que soy yo la que también puedo influir. Hace un ratito decía Isabel, ser solidario con los demás es muy bueno y nos hace sentir bien. Claro, yo puedo influenciar en el mundo y no solamente dejar que el mundo me influya y me ponga obstáculos para desarrollarme, para mi propia autonomía, para tener relaciones positivas, para un crecimiento personal. Porque las personas que se dejan dominar por el entorno, como vos bien decías hace un ratito, invalidando todo el tiempo lo que les pasa, van a tener muchos problemas de manejar los asuntos en su vida, de tomar decisiones. Se van a sentir incapaces de tener un puesto de trabajo acorde a lo que aspiran, de tener relaciones sanas, de tener una familia conformada según su placer y no según los condicionamientos sociales. Y sobre todo las personas que no tienen un dominio del entorno, que no se sienten cómodas en esas relaciones con el afuera que construyeron, no tienen control no tienen control sobre lo que pasa y son las personas que se van a volver insostenibles con su soledad social, que se van a volver insostenibles a ellas mismas porque todo el tiempo van a necesitar la validación del afuera para hacer algo y ser alguien. Y cuando uno necesita todo el tiempo, dejamos de ser protagonistas de nuestra vida. Y ya el héroe de nuestra vida pasa a ser otra persona de la cual depende todas mis decisiones y todo lo que yo hago. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que es importante la mirada de los otros porque uno se define un poco así, ¿no? Soy la hija de tal, ¿no? La mujer de tal o el hermano de tal. Los otros nos definen, pero uno tiene que ser más allá de ellos, porque si los otros nos dejan de mirar, nosotros no podemos dejar de existir porque esa Claro. mirada no esté. Entonces, es un punto de salud poder ser autónomo, independiente, tomar tus propias decisiones, más allá, digamos, de lo que los demás digan, de lo que los demás piensen. Como decías vos, bueno, me corto el pelo como quiero, como me gusta, y que eso no condicione mi sentir en realidad, que el otro me diga, ay, qué feo que te queda. Bueno, problema mío, tengo que decir, ¿no? Entonces, O elegir, por ejemplo, una carrera a estudiar, un trabajo, si estoy pensando en lo que el otro va a decir de eso, lo que el otro va a pensar, sin tomar en cuenta mi propio sentir, mis propios gustos, estamos en un problema muy serio que va mucho más allá de banalidades como el cabello tal vez condiciona el resto de mi vida, teniendo en cuenta es, lo que dice el otro y la mirada del otro. Por eso hay que saber no, tener un equilibrio entre la mirada, la importancia que tiene la mirada del otro, pero que tiene que ser positiva, no negativa. exactamente, como decías vos, bueno, que esa mirada no termine anulando a la persona, no termine anulando sus decisiones, sus elecciones, su orientación vocacional o el camino que eligió para encontrar el tesoro en esta vida. Yo creo que todas esas cuestiones, poder deslindarse, ¿no? Y poder encontrar en uno, ¿no? Su propia singularidad, más allá del entorno donde uno está. Obviamente que nuestras conductas se condicionan un poco, ¿no? Con el entorno, pero no que el entorno termine, digamos, dictándonos cada uno de los pasos que debemos seguir o cada una de las emociones que debemos sentir. Yo creo que eso es autonomía, es salud mental, ¿no? Y eso nos va a hacer más fuertes a la hora de tener que soportar también las presiones del medio ambiente, porque esas presiones pueden generar estrés en el sujeto. Y el estrés es un condicionante fundamental para perder la salud mental positiva. Entonces, un factor protector del estrés es también construir todos estos criterios, empezar a rever estos criterios que nos dice Carol Riff, para, digamos, poder tener, digamos, una autonomía, un autoconcepto, relaciones sanas, poder dominar el ambiente. Obviamente que
la salud mental no quiere decir que yo tengo que dominar totalmente mi ambiente o tener un excelente autoconcepto. No, o sea, es un grado, la salud es móvil y se va construyendo. Por eso decía, se construye a lo largo de toda nuestra vida. Nunca es tarde para seguir construyendo nuestro autoconcepto, ¿sí? O sea, no hay edad para, digamos, bueno, si no lo construiste hasta la adolescencia, después no lo construís más. No, el autoconcepto se sigue construyendo en el día a día y uno tiene que empezar, digamos, a reverlo constantemente, ¿no? Es lo que decía antes, bueno, uno tiene que aceptarse como uno es, también pedirse perdón a uno mismo, ¿no? Por cómo me autocastigo muchas veces, uno no se da cuenta, pero muchas de las actitudes que uno presenta, que no son, digamos, actitudes o conductas de salud, responden a un autocastigo por no poder cumplir con ese ideal, ¿no? Que me viene desde afuera. Entonces, bajemos un poco los ideales, bajemos tal vez un poco, o acerquemos un poco más las metas a las que yo quiero llegar, como decíamos la otra vez, ¿no? Para que la frustración no sea tan severa, ¿no? O la caída tan fuerte. En realidad uno tiene que, digamos, poder poner las metas y las expectativas más realistas a sus condiciones y a sus habilidades y a sus potencialidades. Creo que ahí está el punto de salud, en ajustar algunas cuestiones, ¿no? Algunas metas y demás. Al ajustar esas cuestiones, vamos a convertirnos en el protagonista de nuestras vidas que hablábamos, venimos hablando todo este vivo. Y al ser protagonista de nuestra vida, yo creo que vamos a vivir en armonía con nosotros y al vivir en armonía con nosotros vamos a poder vivir en armonía con el resto del mundo. Me parece eso importantísimo para poder tomar la conducción de nuestra vida. Natalia, llevamos 1 hora y vamos a estar 30 minutos. Nunca Así estamos que 30 minutos. yo te quiero una vez más agradecer por acompañarme en estos vivos, en donde hablamos semana a semana de distintos modelos de bienestar emocional y de construcción de la salud positiva. Y quiero saludar a todos los que nos acompañan cada sábado y a los que luego nos ven en diferido, que son muchos. Así que quiero agradecer a todos, muchas gracias y el próximo sábado estaremos con otro tema acompañándolos. Un Chao, saludo a Natalia. todos y a todas. Nos vemos la próxima. Hasta el sábado Chao, que buenas viene. tardes. Gracias a todos.